Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos nuevamente después de algunos días, algunas semanas que estuvimos obviamente sin grabar video justamente en el canal, porque bueno, nos hemos tomado un receso de fin de año, pero estamos en un nuevo año, el mercado obviamente sigue funcionando, el mercado ha tenido un cierre de año realmente muy bueno. En Argentina principalmente, ¿no? Donde hemos visto un 2024 espectacular en términos de rendimientos, no solamente por lo hecho por Argentina, sino en términos relativos, ¿no? Cuando uno lo mira respecto de otros mercados, claramente ha sido del mercado de mejor performance. Y bueno, la pregunta es si eso va a continuar hacia este año, hacia el 2025, digamos, ¿verdad? Por eso mismo vamos a arrancar justamente el año haciendo una actualización. Ustedes saben muy bien que desde que arrancamos el canal hicimos a una visión de largo plazo de lo que creemos que está en desarrollo en Argentina, el bull market en desarrollo, hasta dónde nos puede llevar. Ustedes recordarán que nuestra proyección es de un Merval mucho más hacia objetivos mucho más ambiciosos, con obviamente con una ventana temporal que nos da hacia el año 2027 posiblemente, donde recién podamos tener algún punto de inflexión o un techo más de mayor importancia. Veremos finalmente si eso se termina concretando. Hasta el momento viene muy bien esa temporalidad o ese ciclo temporal en desarrollo. Pero también es cierto que en noviembre advertimos sobre un mercado que estaba un poquito excedido en términos relativos, que podría habilitar alguna toma de ganancia, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Entonces la pregunta es, indudablemente, si eso ha quedado invalidado, ha quedado cancelado, o si todavía el mercado podría entregarnos seguramente a un ajuste antes de poder continuar con su desarrollo alcista, con su rally y con su bull market de mediano y largo plazo, ¿verdad? Así que me pareció importante, ya ha pasado algunas semanas respecto a esa actualización que hicimos en noviembre, ver dónde estamos parados, justamente, arrancar el año con una review de justamente de lo que está ocurriendo en el mercado local y en base a ello poder establecer algunos parámetros de referencia que nos permitan ver si esto continúa o no en términos de recorrido, digamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir, obviamente, empiezo compartiendo pantalla, haciendo la actualización justamente de enero de 2025 del índice Merval. Justamente en noviembre yo les había mostrado a ustedes pueden ver en pantalla de que la zona que enfrentaba el Merval en términos de dólares ajustado por CCL, digamos, en torno a la zona justamente de 1900, 1850, en realidad 1200, 2200 dólares de Merval, era una zona muy importante, ¿no? Una zona muy importante porque estaban los máximos históricos justamente del 2018. También allí por allí pasaba la línea de inclinación histórica que había justamente nacido ya en los máximos del año 92 y que de alguna manera, bueno, el mercado podría darle alguna digamos, reconocimiento temporal con alguna toma de ganancia antes de poder continuar. Veíamos que los volúmenes se habían replicado en techos similares, digamos, como fue en el 2007, como fue en el 2018, los volúmenes se habían expandido, pero que muchas veces esos volúmenes se habían marcado justo, o se habían logrado también techos importantes o temporales justamente con volumen de esa característica, digamos, ¿sí? Entonces la gran apuesta acá o la gran incógnita que teníamos en ese momento es, ¿podrá el mercado dar quiebre a esa zona en forma directa sin tener algún descanso intermedio? Obviamente yo sinceramente creía que el mercado podría tener algún ajuste, no solamente por lo excedido que viene en términos de recorrido en plano local, sino también porque en términos relativos el contexto global sigue siendo realmente bastante confuso. Ustedes no perdamos de vista, la tasa de interés en Estados Unidos sigue en un rango alto, el dólar se ha fortalecido en el mundo, lo cual llevó a que muchos países, muchos mercados emergentes hayan tenido que también devaluar su moneda, su tipo de cambio. Eso está ocurriendo en el plano regional, digamos, ¿sí? No es casualidad que todos los argentinos estén yendo a Brasil a veranear, no es casualidad indudablemente que, bueno, que estamos pasando lo mismo, estamos viendo lo mismo para con Chile. Entonces, claramente sus monedas se están devaluando, mientras que Argentina está en una
burbuja, al menos de manera temporal, digamos, donde, bueno, el dólar no solamente no sube, sino que incluso ha tenido un periodo de caída, es decir, de fortalecimiento del tipo de cambio local, del peso argentino. Hemos visto un comportamiento de recortes en tasas cuando en el mundo las tasas están subiendo. Es decir, la pregunta es, ¿podrá Argentina sostener esa dinámica contra un contexto global que claramente todavía es incierto, digamos, y no termina de armarse en términos de bull como eventualmente nos gustaría, claramente, ¿verdad? Entonces, la gran apuesta estaba hecha en que, bueno, el mercado podía reconocer tranquilamente, tendría argumentos para reconocer esa zona de resistencia y comenzar un proceso correctivo, ¿no? Situación que la verdad que no ha ocurrido. Si bien es cierto que digamos, durante el transcurso del mes de diciembre el mercado se ha mantenido medianamente estable, en el rango alto no ha corregido, pero se mantuvo bastante estable, como insinuando un cansancio y un posible recorte. Bueno, finalmente lo que hemos visto con el arranque del 2025 es un mercado de mucha firmeza, principalmente en el mercado de acciones, también en el mercado de bonos, pero en el mercado de acciones que de alguna forma, que de mi punto de vista puede ser el más excedido, y ha superado la zona de resistencia que habíamos marcado. Ustedes pueden ver aquí en pantalla cómo el mercado finalmente dio quiebre la zona de 1850, 2200 dólares, alcanzando un rango ya por encima de los 2300, 2350 dólares, lo cual da quiebre a la zona de resistencia y con un fuerte incremento en el volumen operativo, digamos, ¿no es cierto? Muy sustancial. Ustedes lo pueden observar en términos relativos también, superando claramente las proporciones, siempre ajustado en dólares, ¿no es cierto?, al tipo de cambio de CCL. Ustedes pueden observar que la expansión de volumen fue realmente importante. Entonces, técnicamente, cuando decimos un mercado rompe resistencia, principalmente una resistencia histórica, y se le da con un incremento de volumen de esta característica, las probabilidades de que finalmente pueda continuar con su tendencia empiezan a ser cada vez más elevadas. Pero ¿qué ocurre? Claro, el escenario sigue siendo, el escenario internacional sigue siendo confuso, digamos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿Argentina podrá contra todo el mundo? ¿Estos valores de las acciones argentinas puede seguir extendiéndose de manera lineal? Porque no nos olvidemos algo que es muy importante, o sea, la proyección de Argentina sigue siendo muy ambiciosa. Ustedes recordarán y pueden volver a los videos anteriores que hicimos justamente en septiembre y obviamente en noviembre. Nuestra proyección es muy ambiciosa, proyecta un Merval de 8.000 dólares, de 10.000 dólares posiblemente para el 2027. Entonces, claramente queda mucho recorrido si nuestra visión es correcta. El tema es, el mercado no se mueve de manera lineal, el mercado se mueve de manera escalonada y sus recortes siempre son saludables, es decir, sus tomas de ganancias siempre son saludables para que el mercado pueda tener esos descansos o la tendencia pueda tener esos descansos que permite retroalimentar, reordenarse y finalmente poder continuar con su tendencia principal, digamos. Entonces, la pregunta es, bueno, hasta ahora no ha querido hacer ese tipo de comportamiento, el mercado se ha sobrepuesto al contexto internacional incluso, y eso crea un estado de alerta, si el mercado argentino va a continuar de manera lineal ese comportamiento, no. Obviamente, si yo tengo que inclinarme por una probabilidad, porque de alguna forma así nos manejamos los technicals, estamos trabajando siempre sobre herramientas probabilísticas, claramente, la probabilidad de un comportamiento lineal es realmente baja. Entonces, obviamente, considero que una toma de ganancia en algún momento puede venir y la pregunta es, bueno, pero ya superó la resistencia más importante. ¿Cuándo va a venir exactamente esa toma de ganancia? ¿Cuál es el próximo nivel de referencia que tenemos que tener en mente? Bueno, allí donde yo quiero compartir con ustedes, primero es mostrarles aquí en pantalla la ruptura de manera más cercana. Este es un gráfico mensual de la bolsa argentina en dólares, obviamente el Merval en dólares ajustado por CCL. Vemos claramente la ruptura de la zona de resistencia, ¿sí? Pero lo que podemos observar también tras esa ruptura que no se han, digamos, limpiado las elongaciones. ¿Qué eran elongaciones? Elongaciones son básicamente la separación que tienen los precios con respecto a sus promedios móviles
medianamente de cortos periodos. Si ustedes observan, eso es un promedio móvil de 10 periodos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un gráfico mensual. Pero si ustedes observan, generalmente el promedio móvil de 10 periodos siempre va muy pegadito a los precios. Y cuando hay ciertas elongaciones, extensiones o separaciones, suelen obviamente regresarse. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, bueno, es algo común. Incluso la baja también ocurre, digamos. Entonces, la pregunta es cuánto podrá el mercado extenderse sin, digamos, más, sin generar a un momento un reencuentro con ese promedio móvil de corto plazo o de periodo corto, digamos, ¿sí? Y obviamente, si, imagínense que si la elongación con respecto al promedio móvil de 10 periodos es importante, imagínense que con el de 30 periodos, que es el que ustedes ven aquí en verde, es mucho más importante. Entonces, lo que nos lleva a considerar, si de alguna manera, esta situación, es bueno, independientemente de que el mercado pueda continuar con su tendencia y quizás no tenga necesidad de armar una corrección importante como creíamos que podía hacerlo, una corrección intermedia importante como creíamos que podía hacerlo justamente en noviembre, eso no quita que el mercado puede tener algún periodo de descanso, digamos, ¿sí? Para poder limpiar estas elongaciones, para poder justamente volver a juntar fuerza y recién luego poder continuar con su tendencia predominante. Entonces la pregunta que surgía es, bueno, pero ¿cuál es el próximo parámetro de referencia? Y claro, es muy difícil calcular parámetros de referencia con cierta confianza cuando el mercado ya se encuentra en máximos históricos. O sea, no tenemos una referencia, porque es mucho más sencillo, es cuando el mercado tiene o está recuperando un trayecto de bear market, como tuvimos justamente en el periodo del 2020 hasta la fecha. Es decir, teníamos como referencia el máximo histórico del 2018. Este máximo ya fue superado, entonces no nos queda referencia histórica para saber dónde el mercado puede detener esa tendencia. Sin embargo, para eso existen algunas herramientas de análisis técnico, como son las extensiones, que nos dan algunas extensiones de movimientos de tendencia previo, digamos, ¿sí? Y allí donde yo quiero mostrarles justamente esa zona. Esa zona que en su momento, fíjense, actuaba como área de resistencia, como ustedes pueden ver, que era la que podría costarle al mercado, ahora pasa a ser una zona de contención ante un regreso. Estamos hablando justamente del rango que va entre los 2200 y los 1180, 1150, 1800, perdón, 50 puntos. Vuelvo a repetir, 2200 y 1850 puntos. ¿Por qué? Porque era la zona que el mercado debía costarle superar eventualmente, porque era la zona histórica, digamos, ¿verdad? Entonces, al ser superada esa zona que anteriormente actuaba como área de contención al avance, es decir, lo que conocemos en el análisis técnico como zona de resistencia, se convierte ahora como una zona de soporte. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿el mercado puede establecer algún descanso temporal, digamos, en esa zona para que justamente poder limpiar todas esas extensiones, esas elongaciones que trae y recién luego poder continuar con su tendencia predominante alcista, que claramente es lo que el mercado mantiene? La pregunta es dónde está ese freno para que el mercado pueda establecer ese recorte o ese regreso al rango de contención antes de poder continuar con la tendencia. Allí yo quería mostrarles lo siguiente, les decía que las extensiones es una herramienta que utilizamos y si ustedes toman en proporción lo que el mercado ha crecido justamente desde marzo del 2020, fue justamente cuando estalla la pandemia y donde efectivamente el mercado marca su punto más bajo a todo el bear market del 2018, justamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Merval en dólares ajustado por CCL siempre, ¿no es cierto?, de 244 dólares. Ustedes pueden observar que estamos hablando de que un mercado que ya está muy próximo de crecer casi 10 veces en su valor. O sea, el mercado vale 2.350 dólares, estamos a nada de poder alcanzar digamos, el equivalente a crecer 10 veces su valor desde ese piso conseguido justamente en marzo del 2020. ¿Hay algún antecedente de Argentina? Bueno, sí, ustedes lo pueden ver. Fíjense que cuando fue la crisis de Argentina del 2002, o sea, cuando Argentina se sale de la convertibilidad, renuncia de la Rúa, ustedes recordarán, bueno, en fin, toda esa crisis que tuvo Argentina, tiene que devaluar su moneda y finalmente eso marca un piso importante en julio del 2000,
2 en Argentina en niveles de promedio de 70, 74 dólares. Bueno, ustedes verán que a partir de allí comienza un proceso de recuperación de Argentina, que si bien ese proceso de recuperación no lo lleva en forma directa a máximos históricos, para ese entonces, que eran los referentes del 2000, de 1990, digamos 1992, fíjense que ese movimiento llevó al Merval de niveles de 70, 75 dólares a niveles justamente de 700, 750 dólares. Es decir que el crecimiento fue también de 10 veces antes de una toma de ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque estalló la subprime, digamos, en el 2008 y el mercado finalmente colapsa. Es decir, el mercado tardó 5 años desde su piso del 2002 hasta el techo del 2007, ¿sí? En crecer 10 veces su valor, digamos, y finalmente habilitar una corrección. Si yo tomo esa misma referencia, porque esa proporción no la podemos tomar justamente de los pisos del 2008 ni de los pisos del 2012, porque en realidad no termina siendo obviamente mucho más extendido el movimiento, digamos, ¿sí? Lo que justamente había desarrollado el mercado entre el 2002 y el 2007. Pero si yo lo replico al mismo comportamiento, a la misma extensión, no solamente vuelvo a repetir en términos de magnitud, sino en términos temporales, vamos a ver justamente de que el mercado está igualando ese recorrido que se dio justamente proporcional entre el 2012 y el 2007, ¿sí? Yendo justamente de niveles de 244 dólares, 240 dólares en marzo de 2020, a niveles ya cercanos a los 2400, es decir, que crecería 10 veces su valor en 5 años. Estamos hablando de 2020, 2025, estamos en 2025, en marzo se van a cumplir justamente 5 años, de lo cual crecería en una misma proporción en términos de recorrido y también una misma proporción temporal. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay una coincidencia. ¿Esto qué nos marca? Nos marca que a pesar del rompimiento alcista que tuvo el Merval, del rango ese de 2000, de 2.200 dólares, que actualmente pasa a ser zona de contención, como recién les comentaba, existe ahora un nuevo rango de importancia, digamos, que hace a esta proporción, a esta extensión, digamos, ¿sí? Similar al recorrido que vimos entre el 2002 y el 2007, que está entre justamente la zona de 2.450 y 2.550 de Merval. El mercado se encuentra muy cerca de esos niveles. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿podrá el mercado dar continuidad también y superar esa proporción? ¿O el mercado finalmente encontrará una zona de resistencia allí para poder hacer alguna toma de ganancia, quizás como regreso al rango, lo que ahora es soporte de 2200, 1850, y finalmente poder dar continuidad a la tendencia de fondo? Entonces, hoy la atención está puesta allí, ¿sí? Hoy la atención está puesta particularmente en ese rango de 2450 a 2550 dólares de Merval. Pero la pregunta es, bueno, pero todo este escenario, ¿bajo qué lineamiento? Porque ustedes saben muy bien que nuestra visión viene heliotista. Entonces, cuando uno visualiza el mapa de Elliot, que ustedes pueden ver en pantalla, la pregunta es, bueno, pero ¿dónde se encuentra Argentina en ese ciclo de largo plazo? Digamos, porque el crecimiento ha sido muy importante. Rubén, me estás diciendo que el mercado puede ir a 8.000, 10.000 dólares hacia el 2027. El mercado recién vale en 2.300. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿tiene mucho recorrido? Por más que te haga una corrección, sigue siendo una oportunidad. Visto de esa perspectiva, indudablemente así lo es, digamos, ¿sí? Y yo creo que justamente cuando hago una lectura heliotista del ciclo largo de Argentina, creo que básicamente estamos en el recorrido de una onda 3. Es decir, mi impresión es que ese ciclo que comenzó en Argentina en el 2002, con toda la crisis argentina en ese momento, está todavía en desarrollo y estamos en desarrollo justamente, estamos desarrollando esa onda 3. Para mí esa onda 3 es la que nos debe llevar justamente, que comenzó en el 2020 con el piso de la pandemia, debería conducirnos en el 2027 a ese rango de entre 8.000 y 10.000 dólares de Merval, obviamente para el índice, claramente, ¿verdad? Veremos finalmente si es así, pero vuelvo a repetirle, esa es mi visión respecto de dónde estamos parados en el ciclo amplio. Ahora bien, ¿eso se va a dar de manera lineal? Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Nuestra proyección era decir, bueno, decíamos, si el mercado logra superar la resistencia de 2200, va a confirmar el escenario más bullish de Argentina.
Eso es lo que está haciendo el mercado en este momento y nos está diciendo, ¿sabes qué? Esa ventana temporal, con ese objetivo tan ambicioso de 8.000, 10.000 dólares que teníamos para el 2027, está totalmente vigente, probable y hasta yo diría que es una posibilidad cada vez más alta. No porque el mercado esté cerca, claramente el mercado está muy lejos de esos parámetros, pero bueno, vuelvo a repetir, o sea, técnicamente, dado a la firmeza, dada la ruptura de los niveles históricos, ya cancela toda otra alternativa digamos, de cambio de escenario y fortalece la lectura que veníamos proponiendo antes de que ocurra el evento de rompimiento, claramente, ¿no es cierto? Entonces, ¿hoy dónde estamos? Hoy estamos justamente en ese rango, en la zona de máximo, ¿no es cierto? Rompiendo la zona de resistencia. Pero nos enfrentamos a ese equivalente de zona de resistencia que va entre los 2450 y 2550. ¿Por qué esa zona? Bueno, más allá de la extensión que les comenté, donde fíjense que si esto es una onda 3, tal cual le mencioné para Elliot, una onda 3 recorre en términos, digamos, proporcionales, armónicos para lo que es un modelo de Elliott Wave, recorre mínimamente el tamaño, la igualdad del tamaño de la onda 1. Bueno, la onda 1, ¿cuál fue? Justamente todo el movimiento que va, que recién les comenté, entre el piso del 2002 y el 2007. ¿Sí? Es decir, si yo hago esa proporción de crecimiento a partir del piso del 2020, me va a dar que justamente la zona, en términos logarítmicos, claramente, no en términos nominales, ¿sí? O sea, es decir, me da justamente que la zona de 2520 es un objetivo. Entonces, vuelve a redundar la zona de 2450 a 2550. Entonces, allí tenemos una primera proporción. ¿Cuál es mi expectativa? Bueno, que el mercado pueda alcanzar esta zona y de allí pueda habilitarnos una toma de ganancia temporal. Ahora no de manera tan importante, sino quizás como pullback, como regreso, digamos, si se quiere, a la zona que anteriormente era resistencia, entre justamente 2200 y 1850. Es decir, el mercado ahora podría tender a regresar, es decir, fallar en la zona de 2450, en romper la zona de 2450, 2550, regresarse al rango justamente que va entre los 2200 1850, para recién luego dar continuidad al siguiente objetivo, que es donde la onda 3 recorrería la siguiente proporción de Fibonacci, la siguiente proporción que propone el modelo de Elliott Wave, recorrería el 1.618 del tamaño de la onda 1. Si yo hago esa proporción, justamente me da que el Merval debería ir a buscar niveles de 10.000, 10.200 dólares para poder recorrer esa proporción armónica respecto al ciclo que comenzó en el 2002. ¿Será así? Bueno, lo iremos viendo indudablemente. Siempre, como siempre mencioné en todos los videos, cuando hacemos proyecciones a largo plazo, simplemente lo marcamos como una hoja de ruta, digamos, ¿sí? No queremos vender ningún tipo de fantasía, simplemente lo que hacemos es, tenemos un modelo de análisis que nos permite proyectar comportamientos, recorridos, digamos, ¿sí? Que básicamente el modelo de Elliott Wave, y que de alguna manera nos dice, mira, la proporción armónica, una vez que el mercado supera la onda 3, supera la igualdad del tamaño de la onda 1, el siguiente rango está justamente en el 1.618 de ese tamaño de la onda 1. Hoy estamos enfrentando la igualdad del tamaño de la 1, lo cual puede darnos una toma de ganancia, lo que no quita que luego el mercado puede ir a buscar el objetivo más óptimo, que es el recorrido de la 3 en el 1.618 respecto de la onda 1. Así que estaremos atentos a esa situación. Pero obviamente la atención es, bueno, pero cuidado, porque el mercado ahora está enfrentándose a los 2.450, 2.550. Entonces el mercado podría, en la secuencia de movimiento, en un gráfico mensual, podría regresar justamente, fallar en esa zona, regresar al rango de 2.200, 2.180, 2.200, 1.850 como rango de contención, para luego recién poder dar continuidad a la tendencia. Ustedes lo pueden ver en el gráfico mensual, también lo pueden ver en el gráfico semanal, donde se aprecia de más clara la secuencia de desarrollo, digamos, ¿sí? Esto lo marco principalmente para aquellos que saben el modelo, conocen sobre el modelo de Elliott Wave, conocen los conteos, entonces le pongo los conteos allí para poder saber bien en qué fase del ciclo nos encontramos, digamos, ¿sí? Y bajo esa lógica, yo lo que digo es, ustedes pueden ver que en el gráfico mensual nos encontraríamos dentro de lo que sería una onda 3 de 3, ¿sí?
que obviamente tiene todavía bastante más recorrido, y dentro de esa onda 3 de 3 ustedes pueden observar que también estamos recorriendo justamente la parte más dinámica, que es la 3 de 3 de 3. Lo cual, bueno, eso hace y explica también, ¿por qué no? Toda esa euforia que existe para con Argentina, digamos. ¿Sí? Es el momento más dinámico de un ciclo tendencial, en la típica onda 3 de 3, de donde todos quieren sumarse, donde todos quieren participar, donde las noticias empiezan a ser cada vez más prometedoras, en fin, digamos, ¿sí? Son comportamientos muy dinámicos dentro de un ciclo tendencial, y eso es justamente lo que está viviendo el mercado argentino. Por eso hace frente a todo, digamos, ¿verdad? Y es lo que de alguna forma estamos observando, ¿ok? Ahora bien, la pregunta que nos surge, bueno, pero ¿qué pasa si el mercado reconoce la zona de resistencia que si mencionamos de 2450, 2550, se regresa y termina perforando los 1850? Es decir, que en vez de hacer una corrección menor como estamos diciendo que el mercado finalmente puede terminar armando, que guarda, no es tan menor, porque si el mercado se regresa de 2450 hacia el rango de 2200, 2000 puntos o 1850 puntos, estamos hablando igualmente de una proporción correctiva de entre el 20%, 25% en dólares, que obviamente en términos del recorrido que el mercado ha tenido y que el mercado puede tener, es realmente menor. Pero no deja de ser una corrección importante en ese sentido, digamos, ¿sí? Principalmente si te agarra comprado justamente cerca de los máximos, principalmente, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si el mercado finalmente termina recortando y yendo por debajo de la zona de 1850? Eso sería el único evento que vaya a rehabilitar un escenario de corrección más importante o más profundo, digamos, ¿sí? Porque ahí nos obligaría a retomar el escenario técnico que veníamos proponiendo justamente en noviembre, donde el mercado estaría desarrollando la onda 4 de 3 mayor, digamos, ¿sí? Donde el mercado podría tender a buscar niveles más deprimidos en la zona de 1650, 1400, para recién de allí poder retomar la tendencia. Voy a repetirles, simplemente les marco esta alternativa. Solamente se habilitaría si el mercado fallara en superar la resistencia, se regresaría y perforaría la zona de justamente 2200, 1850. Entonces, en tal caso, sí podemos pensar en un escenario de corrección mucho más profundo en términos de precios, y también seguramente demandará más tiempo ese proceso correctivo. Mientras eso no ocurra, la buena noticia que tenemos nosotros en este momento, desde el punto de vista técnico, es que el mercado las correcciones no queda ajeno a las correcciones, el rompimiento de la zona de máximos y de resistencia de 2200 no lo deja ajeno a una eventual corrección para los próximos meses, pero sí ya la proporción de esa corrección cambia y nos alerta ante la posibilidad simplemente de una toma de ganancia temporal que permita ajustar, o decir, esas elongaciones que el mercado actualmente trae, y luego poder dar continuidad de forma directa sin tener la necesidad de un gran ajuste, una gran toma de ganancia para este año, ¿verdad? Así que estaremos atentos seguramente a ver qué pueda ocurrir en los próximos días. Digamos, seguramente estaremos haciendo actualizaciones hacia los próximos meses, de ver cómo sigue la sintonía. Pueden preguntarme también, bueno Rubén, pero ¿qué pasaría si el mercado rompe en forma directa a 2550? Bueno, veamos finalmente cómo trabaja la resistencia, veamos con qué dinámica lo hace, veamos efectivamente si puede sostener el nivel de volumen que viene acumulando el mercado. En fin, recién estamos iniciando el año, recién el mercado se está reorganizando, reacomodando hacia lo que va a ser justamente el 2025. Por eso mismo dejemos pasar un poco, veamos cuál es la respuesta del mercado a esa zona de resistencia, y en base a ello evaluaremos la probabilidad o no de que el mercado pueda continuar en forma directa. Si hoy me preguntan, vuelvo a repetirles, por razones lógicas y probabilísticas de un mercado que se muestra muy elongado, me da la impresión de que el mercado va a descansar independientemente del rompimiento. Lo que cambia es simplemente la proporción de recorte que pueda desarrollar y la temporalidad que pueda demandar esa corrección. Mucho menos de lo que eventualmente podíamos pensar o pensábamos justamente en noviembre. Parece ser el escenario más probable ante esta firmeza que muestra
el mercado local. Así que bueno, gente, ese sería un poquito el update que quería darles justamente en ese sentido de Argentina, digamos, en este inicio de año. Gracias a todos, como siempre, por sumarse al canal, por suscribirse. Obviamente, los invito a aquellos que todavía no lo hicieron, que lo puedan hacer, que nos den me gusta también en los videos, nos permite ir creciendo como canal. También, obviamente, todos los comentarios que puedan hacer, también que ustedes puedan comentar allí qué les parece, qué creen efectivamente que puede suceder con el mercado. Aquí no hay ciencia cierta, saben que esto es mercado y nadie tiene la verdad en realidad. Lo único que decide es el mercado lo que hará y simplemente nosotros tratamos de interpretarlo. También aquellos que quieran sumarse, recuerden que en marzo estamos iniciando el curso de análisis técnico y el curso justamente de Elliott Wave, que dura todo el semestre, digamos. Así que están abiertas las inscripciones, pueden también sumarse a nuestras capacitaciones. Y, ¿por qué no? También aquellos que les interese tener de manera más rutinaria el seguimiento de los mercados, pueden suscribirse a nuestros servicios. Les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. Que estén muy bien, chao, chao.